Bien, buenos días. Agradezco a la Asociación de Estudios Bolivianos por el espacio para presentar el trabajo que vengo realizando y además a Alan Castro por organizar esta mesa en que podemos discutir sobre una temática muy interesante. Y adelantándome a la propuesta de Alan, coincido muchísimo con la vitalidad de las formas. Y respondiendo a tres preguntas rápidamente, no pienso que todo sea posible. Sí pienso que el pensamiento es una creación y es la actividad suprema. Y tercer punto, creo que esta mediación que se trata de salvar se lo puede hacer a través de lo que voy a tratar de proponerles el día de hoy, a través de un autor que todos conocemos de alguna u otra forma, está en el billete de los 200 bolivianos antiguos, pero pocos pienso aún debido a cuestiones, por un lado materiales, archivísticas, pero por otro lado hermenéuticas, en mi opinión, no se ha llegado a comprender en alguna cabalidad más fructífera. El título de la ponencia que pongo sobre la mesa es Origen, fin y porvenir del arte en Bolivia e Indoamérica, filosofía del arte en el pensamiento de Frans Tamayo. Ahí tenemos a don Frans a los 27 años, en medio tenemos una obra que le dedica Ramón Katari a don Frans Tamayo, y a la derecha tenemos la representación ilustrada, me parece la genial y mejor que han hecho alguna vez, porque muestra mejor su carácter, en mi opinión, de Mario Illanes, que es muy diferente de las que comúnmente vemos de un don Frans anciano y lloroso, ¿no? Entonces, continuemos con esta embarcación a una idea que he estado preparando a través de mis lecturas, un poco variadas, pero desde el inicio de mi formación en filosofía he tratado de prestar mucha atención a la cuestión de la relación entre el arte y la naturaleza, y la actividad artística o creativa como una actividad que no tiene que estar en ruptura con el movimiento natural de las cosas y de la realidad, sino más bien que intensifica y la diversifica de una manera originaria a partir de la propia naturaleza. Lo que vamos a hacer ahora es abordar tres temas importantes: el origen, el fin y el porvenir del arte. Y el porvenir del arte en Indoamérica, es decir, donde nosotros habitamos. Vamos a revisar diferentes puntos a través del trayecto. La primera parte va a ser un poco más especulativa y ciertamente muy frágil para los ataques, así que bienvenidos sean. Vamos a tratar de ver un avispero ahí, entonces es mi aventura más irresponsable. Pero después vamos a hallar un poco de sitio más concreto para pensar algunas cosas. Vamos a iniciar pensando el origen del arte. El origen del arte va a ser, pues, como decía en un inicio, la naturaleza. Vamos a entender la naturaleza de distintos modos. En uno de ellos como fuente, es decir, fondo y origen dinámico. Fuente es la naturaleza, fondo y origen dinámico. La naturaleza es fuente de realidad e idealidad, de modo que todo ente debe su generación substancial y movimiento natural al flujo inagotable de sus siempre nuevas corrientes de vitalidad, en que confluyen y se transmutan indefinidamente todas las fuerzas, materias y formas posibles y actuales, sin ser por ello un despilfarro sin bordes amorfo, de tal forma que bajo sus propios límites sostiene múltiples e inagotables formas de movimiento. Estas ideas de la primera parte corresponden a las anotaciones de don Frans Tamayo entre 1900 y 1925, lo que vendrían a ser sus proverbios sobre el arte, la ciencia y la vida, además de la genial conferencia que dicta en 1915 Horacio y el arte lírico, en que se despliega mucho de sus ideas sobre el arte y en general sobre el modo de ser pagano y moderno. Fuera de la naturaleza nada sería posible que exista y se sostenga sin ser producto de ella. El milagro de la naturaleza consiste en adecuar una forma de vida en el lugar e instantes justos a cada individuo, fuente en que confluyen y de donde emanan inagotablemente las formas y los tipos más puros y más permanentes de la verdad real e ideal. El milagro de la naturaleza es el de reunir bajo un esfuerzo la permanencia y estabilidad de una forma y el movimiento de indeterminabilidad de una materia para producir y crear algo con propia y particular naturaleza, arraigada a su concepción bajo una ley de relación de origen. Milagro creador de la naturaleza es, pues, reunir y sostener la unidad y la multiplicidad en sus criaturas, dar unidad a lo múltiple y multiplicar lo uno, que es una cuestión filosófica antiquísima, el problema de la unidad y la multiplicidad. Entonces nos quedamos con esta idea clave: la naturaleza es fondo y origen dinámico.
fuente de movimiento, pero a la vez de formas. No es solo materia indeterminada, sino que en esa materia está incluida las formas posibles y actuales. Eso dinamiza las formas. Una forma no es algo estático y fijo, como diríamos una idea platónica, o al menos una lectura un poco errónea de Platón, sino más en el sentido aristotélico de morfología, ¿no? El morfos y la morfé es una forma que tiene un sustrato de movimiento. Segunda idea clave que podemos revisar en Don Franz, y esto me parece genial, porque Don Franz acuña una cita que yo no he encontrado y he hecho hartas indagaciones en internet, en los archivos de textos clásicos. Una cita en latín que dice, natura in omnibus in natura omnia. Parece que es original de Don Franz. Es imposible traducir directamente al castellano esta singular comprensión de la naturaleza. Aparentemente única en su acuñación y de mejor plegadura en latín, el castellano debe extender más la lengua para abarcar su riqueza de sentido. Nuestra palabra todo fracasa sola para traducir omnis, ya que deriva de totus, que no es propiamente lo mismo. Omnis como conjunto puede tomar sentido de número, generalidad, especificidad, continuidad o totalidad. Y añádese a esto que el castellano no posee un modo neutro absoluto para tratar a los sustantivos como lo hace el latín. Entonces, sobre esta corta palabra o corta frase, que yo traduzco como sigue, Don Franz no quiere decir que la naturaleza está en todo y en todas las cosas, natura in omnibus, y en la naturaleza toda, es decir, en la totalidad, están todas las cosas a la vez. Natura in omnibus in natura omnia. En la naturaleza está en todos y cada uno de los entes que son, en la entidad de los entes está la naturaleza, y la naturaleza de cada entidad está en cada uno de sus entes. En toda la naturaleza, todos los entes actuales y posibles en la continuidad de la naturaleza. Entonces aquí de nuevo sale a flote otra cuestión, relación uno múltiple, ¿no? Si la naturaleza está en cada una de las cosas, pero a la vez es el todo, entonces ella media como continuidad entre lo uno y lo múltiple. Tercera idea, dinamicidad. Hay una creadora reunión entre la unidad y la multiplicidad que da cabida al movimiento, es decir, a que las cosas se afecten unas a otras. Si todo fuera uno, dice Don Franz, y por cierto, para evitarme comer medio de la ponencia diciendo, cita, dice, en tal lugar, estoy parafraseando y yendo de corrido. Dice Don Franz en algún lugar que si todo fuera uno, si el mundo fuera todo, el sentimiento no existiría. Y el sentimiento es la base de cualquier experiencia estética. Y además, más anteriormente, de cualquier posibilidad de producción, de algo particular. Porque si todo fuera uno, no habría cabida a que haya un acto de afectar al otro, ¿no? O de ser afecto por otro. Es decir, de generar un movimiento en mi alma, de transmutar formas, materia y fuerzas por el afecto que he recibido de algo. La naturaleza crea lo ente, aperturando unidades susceptibles de afección de lo unitario y lo múltiple. Yo puedo experimentar esta botella como también el conjunto de esta sala, con ustedes incluidos en ella. Y este es nuevamente el milagro de la naturaleza. Generar lo ente por la multiplicación de la afectabilidad que otorga unidad y da cabida al movimiento y la dinamicidad. Dice Don Franz, como un alambique dinámico, la naturaleza transmuta una fuerza en otra indefinidamente. La naturaleza reúne las múltiples unidades de afección precisamente por la afectación entre unas y otras. La dinámica que establecen entre unas y otras reunidas todas, omnia, en la naturaleza todas, in omnibus. Continuemos. Llevar en sí. ¿A qué nos referimos con que la naturaleza lleva en sí algo? Al traducir la naturaleza el movimiento de cambio continuo en cada cosa particular al generarla, ella abre en sus propias criaturas propias fuentes de movimiento natural, es decir, genera formas de movimiento que emanan de sí mismas, como una fuente propia en sí mismas, su propio movimiento, se mueven por sí mismas, son semovientes.
Cada criatura de la naturaleza es una particular fontana natural. Las criaturas de la naturaleza son rebrotes de ella en que refluye ella misma y bajo una nueva forma y desde un regambre a cierto origen. Y eso es importante. Todo movimiento propio de una criatura de la naturaleza tiene su propio flujo original en sí mismo. Es decir, si la naturaleza ha creado algo en cierto lugar, la naturaleza de hace algo, a pesar de que sea semoviente, tiene una relación de origen al momento en el que ha sido creado y al lugar en el que ha sido creado. Las criaturas, pues, de la naturaleza llevan su dinámica creadora propia de su concepción. Así, una tierra o una lengua o un cielo o una divinidad o un tiempo o una raza o una cultura, etc. Aquí nos aproximamos a la diapositiva más avesada y más inestable. Pacha. Esta concepción de la naturaleza parece condensarse en las memorias arqueológicas de Tamayo de 1910 al 47 bajo el concepto aymara de Pacha. Dice don Franz, y aquí voy a citar mucho, cifra de la más alta ciencia metafísica de los americanos, concepto que, tal como aún vive en la lengua, es muy digno de las más profundas concepciones de todas las razas del mundo, y aún posiblemente de una trascendencia metafísica inaudible, siendo el aymara una de las mayores maravillas lingüísticas que ha florecido en la humanidad. Fin de la cita. Entonces, Pacha como fuente generadora omnívoda, dice don Franz, Pacha es todo y está en todo. Recuerden, natura in omnibus, in natura omnia. Lo propio del Pacha es ser creadora, continuidad entre lo uno y lo múltiple, continuidad entre producción y destrucción, entre solver y disolver, agregar y disolver, en fin, la creación del mundo, dice don Franz. El flujo de este movimiento de constitución y destitución acontece en omnia y da lugar a omnia. El sentido de Pacha radica en la propia palabra, y aquí está la genialidad metafísica del aymara. Para una probable etimología, que don Franz Máximo, filólogo boliviano que ha sido parido en esta tierra, Tamayo se ve en la sílaba cha, de Pacha, causalidad y significación causativa de hacer o causar. Ocasionar y dar lugar y tiempo particulares a aquello que se evoca. Así, dice don Franz, cito, calachaña, hacer o causar piedra, humachaña, hacer agua o humedecer, acuar. La radicalidad metafísica de Pacha, digo yo, flota en que dicho hacer o causar es el de la multiplicación de la unidad. Y vuelve don Franz. Pacha sería Pacha, es decir, con una A larga. Es decir, Pacha significa hacer que devengan dos, la unidad que se dobla. Lo siento. Entonces la idea es genial porque Pa es un término aymara que significa dos, duplicidad. Cha es causar, hacer. Entonces, en una vocalización fonética de una unidad como Pa, estoy haciendo una reduplicación incluso en la fonología de la segunda sílaba, ¿verdad? Pa, cha, ¿no? Pa, uno, cha, dos. Don Franz ha traducido el timeo de Platón desde el griego antiguo, y el timeo empieza con un recuento de 3 números. 1, 2, 3. Y Platón con esto quiere significar la creación del cosmos, la cosmogonía, porque parte de lo 1 y enseguida el 2, es decir, la multiplicidad. Y entre 2 se pueden afectar, puede haber una experiencia estética, ¿no? Don Franz recoge, además de Bartolomé de Salas, de la Copacabana de los Incas, sus fuentes filológicas de la aymara del Ludovico Bertonio. Y dice de Ludovico, de quien hay que dar, dice don Franz, fe de su buena fe y de la genial verdad y purísima transmitida en sus observaciones, que Pa refiere a duplicidad y que dice sé de todas las cosas. Y así dice Ludovico, Parujalaña, partir una cosa en dos, paptaña, pauatataña, paxaña, ser ya dos cuando no había más de uno. El Pacha entonces acontece en todo y es el momento originario. Y de hecho Ludovico lo anota como una mejor traducción para entender la Trinidad cristiana. 3 personas, un Dios. Al continuar el Pacha in omnia, esta se manifiesta de tantas y cuantas maneras y formas inagotables lleguen a ser bajo sus propios límites, siempre difusos para el hombre. Pacha, dice don Franz, es indefinible e impensable, siendo las manifestaciones de Pacha las solas definibles comprensibles. Es decir, el sol puede ser como de tantas manifestaciones de Pacha, pero el sol no es Pacha.
Es decir, hay uno y otro sol particulares en uno y otro tiempo y lugar. Y todos vienen a ser por Pacha, pero ninguno de ellos es Pacha como tal. Pero sí puede llegar a ser una Pacha particular, y así dice don Franz, tenemos la Pachamama, a quien en su opinión los aymaraes contemporáneos rinden culto tan solo a Pachamama, y los aymaraes clásicos, como dice don Franz, habían rendido culto a la Pacha, no solo como manifestación de tierra, sino como movimiento creador de todo, ¿no? Y ahí entendemos por qué Pacha algunas veces lo traducen como tiempo y espacio, pero no debe ser traducido en sentido abstracto, sino en sentido particular. La Pacha de esta llacta de Cochabamba de donde yo vengo, ¿me entienden? O de esta lengua aymara que ha parido la tierra. Bien, no sé cómo vamos mucho de tiempo, me van a decir, por favor, vamos a apresurarnos en algunas partes, pero ya hemos pasado el momento más escabroso. Ahora vamos a ir a cosas más concretas. Hemos dicho que la naturaleza es el origen del arte. Y ahora vamos a revisar la preternaturalidad del arte. Preternatural significa lo que viene después, praeter en latín es lo que viene posteriormente. El arte empieza donde acaba la naturaleza, dice don Franz. El arte principia en el fin de la naturaleza. El fin de la naturaleza, sin embargo, no es su terminación ni extinción, y no existe una división absoluta entre lo natural y lo artificial, sino una intensificación de la naturaleza dentro de ella misma. En grados más o menos sustanciales, nada puede ser fuera de ella. Dice don Franz, la palabra fin como terminación y extinción no existe en la naturaleza. Cuando algo acaba es que algo a la vez comienza. Y así con la naturaleza misma. Su fin da lugar al arte como modo de intensificación y diversificación de su originariedad. Y a través de ella, la naturaleza accede a un fondo más originario y más profundo de posibilidades para sus manifestaciones y criaturas, cabe ella misma. Por su fin, la naturaleza da lugar al arte como nuevo momento de generación de la naturaleza. Cuando se cava y se consume, da cabida a la ocasión de un momento alterno de generación, por el cual, y recordemos esto es clave, intensificar y diversificar su originariedad. Segunda idea sobre la preternaturalidad del arte. Hemos visto naturalidad del arte, ahora artificialidad en la naturaleza. El artista es cultor de la naturaleza, es decir, es labrador de su haber natural en que puede formar y cultivar sus criaturas. Su haber natural es su alma, su tierra, su historia o su lengua u otras manifestaciones naturales susceptibles de ser fuente artística, es decir, todo, omnia. El arte como creación es el, dice don Franz, proceso de lo informe a lo formal. El artista trabaja su haber material para formarla y otorgarle un movimiento particular y propio que de otra forma no alcanzaría la naturaleza sola. Y tanto más naturalmente cuando ese movimiento corresponde a las formas más fértiles posibles del material artístico. Es decir, hay unas posibilidades más fecundas para el arte dentro de sus materias que otras. Tercera idea. No, me he confundido. Ya les he dicho la tercera idea. Artificialidad en la naturaleza. Entonces tenemos naturalidad del arte, artificialidad en la naturaleza. La naturaleza es fuente inagotable de formas, decíamos, pero no todas las formas en la realidad ya están puestas y dadas, ya sea porque han perecido por el tiempo o porque nunca han llegado a ser en absoluto, precisamente porque la naturaleza no podría alcanzar el punto de creaciones que alcanza si no fuera por el arte. Entonces esas formas que están dentro de las cosas materiales, en la materia misma, susceptibles de ser creadas y llevadas adelante por arte, un arte sin el cual la naturaleza no podría llevar adelante a la realidad de esas cosas, es que la naturaleza convoca al arte. Sin la naturaleza no hay arte ni arte alguno, puesto que es la fuente de originalidad, pero el arte produce sus criaturas a partir de la naturaleza y por arte. Su obra es el cultivo de una verdad artificial en la naturaleza. Y esta facultad creativa artificial
es invocada por la naturaleza de manera anterior al hombre como artista y poeta, de tal manera que la naturaleza es siempre el primer artífice. Para pasar la parte de la preternaturalidad, simplemente recordemos que el arte es una posibilidad propia de la naturaleza, que la naturaleza misma tiene una facultad creativa primigenia y que el artista es un cultor en la naturaleza. ¿Me entienden, no? Cultiva cosas. ¿Qué cosas? Criaturas. ¿Cómo? Por arte. Don Franz, en el censo del 42 dijo: raza india aymara, ocupación labrador de la tierra. Modos esenciales del arte. Estamos en el fin del arte. Hemos visto su origen. Pasamos a la segunda etapa, que es el fin del arte. Y recuerden que todo fin es un comienzo, entonces el fin del arte significa que se está dando principio a otra cosa. Y ese principio va a ser cíclicamente la naturaleza misma, de tal manera que la naturaleza invoca el arte para intensificar y diversificar sus cosas, y el arte devuelve sus criaturas artificiales a la naturaleza cuando existe un verdadero acto creador poético, es decir, gran arte y verdadero arte. El arte vivifica, toda obra de arte es una forma viva, dice don Franz. Primer modo esencial del arte, vivificación. El arte crea un algo nuevo y vivo. La gran obra de arte es una criatura viva. Recuerden, gran obra de arte, no toda obra de arte. Esto también es una obra de artificio. Su vida llega a ser por la acción vivificadora del artista que intensifica y concentra el flujo vital que le es propio. Recuerden que cada criatura de la naturaleza es una fuente en sí misma. Nosotros como seres humanos tenemos una fuente gigantesca, en parte debido a nuestra habla. Algunos y la mayoría de los artistas no alcanzan con sus esfuerzos una vida fuerte y saludable, una salud cósmica, dice don Franz, que anime la animalidad de sus obras de tal modo que se sostengan sí mismas, tal como la naturaleza misma anima la animalidad del aire de una tierra. Cuestión de gradación, como en todas las cosas, también hay grados de nobleza en las expresiones del arte, y aún hay unas mejores que otras. Y si bien el hombre es la medida de las cosas, la medida de toda criatura natural es su capacidad fértil, así como comparamos una chacra por cuánto puede dar. Y en este y solo este sentido se comprende claramente la aristocracia vitalista de Tamayo, la capacidad de vivificar no ya solo obras de arte, sino también obras éticas, políticas, religiosas, y a lo que mencionaba Elena en su introducción, toda actividad humana originaria, incluido el pensamiento en grado máximo. Vivificación cuyo fin es el comienzo de una vida histórica por venir de la obra de arte y su arte a partir de lo propio habido en que está viviendo. Parir una criatura que va a andar sobre la tierra y bajo el cielo a través del tiempo, dejando atrás quienes lo han creado. Eso es lo que pasa con el arte. La fuerza de un estilo es la intensidad de una vida. El arte novelista, por ejemplo, el gran arte novelista, intensifica y concentra su vida en la escritura de sus pensamientos al punto que su estilo anima su obra con un movimiento dramático, dice don Franz, que es la vida misma del pensamiento escrito, y que no se reduce a una mera forma simulable de estilo, sino que es su propio ritmo e intensidad, el cual, cuanto menos visible, más hondo, y cuanto más hondo, más vital, perdurable. En fin, dice don Franz, la mayor realidad conocida y, en fin, dice don Franz, vivir es la mayor realidad conocida y crear es el sumo placer. Hermosa filosofía la que dijese única verdad, la vida, única realidad, la vida, único bien, la vida, única belleza, la vida. Recordemos de que en la creación de la pedagogía nacional nos dice don Franz, ¿qué hacer? Vivir intensamente. El segundo modo esencial, el arte como invención. El arte como invención es el saber inventar una forma para el curso de la naturaleza, encontrar un recurso perverso en la naturaleza y para su flujo. Se trata de una invención de un giro que se opera y ejecuta en la naturaleza para cambiar su curso.
Un procedimiento nuevo que pone en forma un percurso diverso para la naturaleza que emana de la propia materia vital del artista, como por ejemplo su lengua para la poesía. La lengua está desparramando como una fuente todo el tiempo sus cosas. El flujo natural es puesto hacia otro curso para dar lo que naturalmente no ofrece como materia de cultivo. El árbol no puede hacer una mesa, y esto es de madera todavía, y tiene un movimiento propio. Movimiento entendemos como cambio, ¿no? Metabolismo. Una forma artística inventada es un recurso perverso. Si por perversidad, dice Don Franz, se entiende en el arte la rebusca sutil de nuevos aguijones del gusto, el voluntario apartamiento de la natural, consciente destrucción de las primitivas formas dianoéticas en que se vierte el flujo natural para obtener así una fuerte originalidad. El poeta obra sobre su materia e inventa así en ella. Inventar es llegar al encuentro, ¿no? En latín, invenire es en venir, llegar al encuentro en la materia. Inventa en las posibilidades de su lengua una forma en que torcerla para hablar desde mayores profundidades de su propia originalidad natural. Así, para la poesía, saber inventar es, dice Don Franz, el arte de colocar la lengua. Inventar es descubrir formas que guarda ocultas la materia. Y un poeta aterrado se entraña en su lengua para llegar al encuentro de su arte, arte oculto en la espesura de su materia poética. Parte del arte inventivo es el saber orientarse en la naturaleza, y esto es muy importante porque uno puede buscar a tientas cualquier u otra cosa dentro de la oscuridad de una habitación, pero uno tiene que saber acechar los indicios que deja la naturaleza sobre aquellos movimientos que son más propios a ella y que le permiten alcanzar una mayor fertilidad. Esta inteligencia intuitiva, dice Don Franz, inteligencia natural, instinto natural en lo propio, en lo que uno va. ¿Ya fue? No, vale, tranquilo, pero... ¿Cuánto va? ¿Cuánto vamos? ¿Media hora? Sí. ¡Wow! Ya. Sí, siempre pasa esto. Pero entonces nos quedamos con esa idea, ¿no? Invención, encontrar una forma fértil en la propia materia que uno tiene para hacer arte. Y en la poesía en grado máximo eso es la lengua. Tercer modo esencial es la conducción y la traducción. Una cosa es inventar un arte y otra cosa es ejecutar un arte. Uno bien puede ser inventor y ejecutor a la vez, pero también solo puede ser uno ejecutor. Y de tal forma uno puede asumir, qué sé yo, un alejandrino francés para hacer una obra de arte propia aquí en el Ande, o como hace Don Franz con muchas tragedias líricas, con sus odas y sus sonetos. Está tomando una forma ya inventada y la está conduciendo, está conduciendo Don Franz su propia materia vital hacia esas formas, ¿me entienden? De tal manera que uno llena las formas con su flujo vital y hace que se inseminen con una fuente. Entonces la cuestión del arte es conducir la vida toda, porque lo único que uno dispone de natural y en grado máximo es el vivir mismo, en la creación de la obra de arte. Y así entendemos, conducir la naturaleza que hay en uno para traducirla en una obra de arte y así otorgarle su propia naturaleza a ella. Y permítame leer esto porque me parece un proverbio genial en el que dice Don Franz sobre la imitación. Aristóteles fue quien famosamente dijo, ¿no? El arte imita la naturaleza, y mucha gente entiende esto de diversas maneras. Don Franz lo entiende así. Cuando en la creación artística la necesidad no se deja sentir, el arte se queda inferior o nulo. Para la forma o para el fondo, la necesidad es la sola justificación de todo arte. Esa necesidad que traduce el artista en su obra da a esta un aire de naturalidad y sabor de fatalidad que lo gratuito o artificial jamás alcanza. Así, la obra de arte obtiene trazas de un objeto, de una entidad de la naturaleza, y toma a esta su existencia y permanencia, igual que una montaña, una fiera o una estrella. En ese y no en otro sentido hay que entender el consejo de imitar la naturaleza. Y permítanme pasar brevemente, sobrevolando
la idea del porvenir en el arte en América. Por favor, Ale, dame un momentito, porque esto me parece clave para la mesa, porque las cuestiones especulativas que les acabo de presentar seguramente pueden ser disputadas muy fácilmente. Pero la cuestión del porvenir del arte en Indoamérica es genial y me parece muy poco conocido por la gente lectora de Don Franz. He podido revisar diferentes cartas y documentos en el archivo privado de Tamayo, en el que encontramos unas ideas geniales sobre a dónde debería ir el arte y qué diablos significa crear un arte nuevo propio, qué es hacer arte indoamericano, como dice Don Franz. Indoamericano, es decir, la América indígena, la América india, la América aborigen, si entendemos lo aborigen como aquello que proviene del origen, ¿no? Ab origine. Entonces dice Don Franz, en América las generaciones deben, y esto es clave, preparar la vida como si un día el viejo mundo debiera sumergirse en el océano y dejarnos solos en el planeta. ¿Y qué significa esa preparación de la vida? Dice en otro texto de Don Franz llamado Mensaje que envía a Franz Tamayo a la juventud libre de Indoamérica, frente a tantos males presentes y mayores tal vez por venir, y henos aquí 100 años después, ¿qué debe hacer y por dónde debe ir la juventud americana? Este me parece la norma y este el camino. Es preciso condensar dentro de nosotros mismos la mayor copia de fuerzas espirituales de que somos capaces aún. El camino, oh hermanos, está en nosotros mismos. Trabajar, trabajar, trabajar. Y jamás olvidar que nosotros, americanos de lenguas latinas y de sangres indoamericanas, nosotros, jamás aún queriéndolo, podremos cambiar de genio cósmico ni de alma continental y trabajar hasta morir. Salud. Este segmento de excesos y deficiencias para el arte por venir en Indoamérica lo vamos a pasar sobrevolando. La idea clave aquí es que Don Franz dice que cuando uno comete un exceso en un arte significa que está cometiendo una deficiencia en otro elemento. Y cuando comete una deficiencia o carencia en algo, se está excediendo en otro elemento. Entonces hay una relación de polaridad. Y hay diferentes cartas en las que es muy patente esto. Una de ellas es a Abel Alarcón, el muchacho paseño del Círculo de Bellas Artes. Don Franz, para decirlo simplemente, está haciendo un arte infantil y lo único de arte que tiene él es pequeños rebrotes ocasionales y esporádicos, precisamente porque su juventud no ha logrado madurar y dominar sus propios impulsos. A Jaime Mendoza en 1912 lo acusa de exceso de sentimiento, es decir, deficiencia de sabiduría técnica. Lo único que está haciendo Jaime Mendoza, y por cierto lo dice de una manera sumamente cortés y hablando del excelente libro de Las Tierras de Potosí, por cierto, pero esta es una apreciación muy amorosa de su amigo a Jaime Mendoza. Hablando sobre un poeta colombiano de quien dice Don Franz escribe porquerías, dice, no es que el mozo le falte talento y sentimiento, al revés, el mal está en que le sobra, en que como poeta silba ni sabe gobernar ni gobernar su materia artística. Es el juguete de sus propias pasiones, no es un dominador de su arte. Y recuerden que para conducir y traducir uno tiene que movilizar todo su flujo vital, ¿no? Y miren cómo hoy nos distraemos tan fácilmente con los celulares. Tercer exceso de eficiencia, referido a José Martel, curiosamente un artista argentino que fue encomendado a retratar a indios aymaras en el altiplano a inicios del siglo pasado, y le dice que a él comete más bien un exceso en el detalle, que está arriesgando la profundidad del sentimiento, es decir, de la movilidad de la materia. Otro exceso, sabiduría técnica, deficiencia de sentimiento. Ahora a Moisés Vincenzi, el costarricense, filósofo, contra las mutilaciones y castraciones de los modernismos y vanguardismos, porque se enfocan bajo un solo concepto, que es el de crear un arte, y lo fuerzan y castran todo el resto que tiene el alma de propio con que se puede hacer arte. Por eso Guillermo Frankovich ha cometido un tan craso error al poner a Don Franz Tamayo junto a Gregorio Reynolds y Ricardo James Freire en su libro Tres poetas modernistas de Bolivia. En absoluto, no tiene nada que ver. No entiendo qué ha leído. Y de hecho Frankovich solo ha leído a Tamayo a través de Fernando Díaz de Medina, ¿no? Hay que tener cuidado eso. Otro exceso de deficiencia, exceso de verdad, deficiencia de idealidad. Modernamente hay un fetiche con la verdad como corrección fáctica, comprobación mensurable de las cosas.
Y le dice don Franz a Jaime que él lo que está haciendo en las tierras del Potosí solo es transmitir una fotografía que ya se sabe que está ahí y que no aporta nada a la naturaleza porque no abre una apertura de idealidad en el que se pueden crear cosas vivas y nuevas. Debe haber un equilibrio entre lo real y ideal. A Nazario Chávez Aliaga, el paseño, creo, ¿no? El arte exige libertad vital, pero el exceso de libertad decae en deficiencia de dominio de sí, que ya hemos visto qué pasa. Entonces, ¿qué va a hacer el arte finalmente? Y en una carta a Jaime Mendoza dice don Franz que su teoría artística y estética, toda suya, dice que el arte debe ser una fuente de energía y de vida. Dice, yo necesito, y al hablar de mí hablo de más de uno de mis contemporáneos y compatricios, necesito un arte tónico, despertador de energías y educador de la voluntad. No crea, sin embargo, que pido el arte de Monsieur Homais, que es un personaje de Madame Bovary. El arte debe ser la suprema expresión de la salud. Voilà. Entonces, preparar el porvenir, de eso se trata el arte para los indoamericanos hoy día, según don Franz. Es muy temprano hoy. 200 años no es nada. 400 años no es nada. Los griegos han tenido que pasar por la catástrofe de la debacle de la edad de bronce, en la que han pasado 400 años en los que se han olvidado a escribir, se han olvidado cómo gobernarse a sí mismos. Entonces, en ese retroceso aborigen tan grande es que ellos han podido, por fuerza de su propio genio, lanzarse y catapultarse tan altamente a formas tan fértiles que aún hoy dominan lo que entendemos por arte. Pero eso lo han hecho de una manera tan excepcional, tan indígena, tan aborigen, que está muy lejos de nosotros actualmente. Y no es tiempo para los indoamericanos. Usted encuentra un americano, le dice a Martí Casanovas, el español cuando visita México y se maravilla como Hernán Cortés y seguramente Pizarro al encontrar el imperio azteca y el imperio incaico. Usted encuentra un americano catexogen como yo, que habla de occidentalismo, etc. Y usted se yergue de protesta. Entendámonos un poco. Americano catexogenes en griego quiere decir americano por excelencia, eminente. Es decir, en otras palabras, un indio aborigen. Aún no es tiempo para el nuevo arte. Una de las flaquezas que afecta la manía a priori de hacer arte americano a fortiori. Hay que notar cómo los grandes productos de la naturaleza, como el arte griego, maya, egipcio, no son la obra voluntaria de un hombre o una raza, pero sí la obra genial de la naturaleza a través de un hombre o una raza. Sí. Entonces, esa idea nos quedamos. Estado preparatorio. ¿Qué hacer mientras tanto? Vivir intensamente. ¿Con qué? Explorando, inventando dentro de nuestras propias materias, como la lengua, o si no, perfeccionando y llevando aún más allá las formas que hemos recibido. Y bueno, tengo citas maravillosas más, pero realmente va a ser una pena que nos extendamos demasiado, lo siento mucho. Y esto me parece bellísimo, porque no significa que las formas más altas que hayan alcanzado los griegos arcaicos hace 2800 años sean las insuperables, sino, y con esto acabo, que un día podemos decir, lo pasado tradicional humano fue muy bueno, lo sabemos y lo poseemos, pero esto americano nuevo que estamos haciendo es mejor. Tiempo al tiempo. Luego vamos a hablar sobre Juan Pablo Iturri, Ramón Katari y Luratab Hari como ejemplificación de un artista que ha tratado de intensificar su vida y así ha alcanzado expresiones intensas de arte, además de que ha diversificado su vida porque ha abordado diversas y múltiples maneras de hacer arte. Y una carta a un joven poeta. Aunque el poeta sea joven, solo le conviene la vieja verdad. Ars longa vita brevis. El arte es largo y la vida breve. Ni hay obra válida sin disciplina y continuo trabajo. De hoc satis, que es frase de don Franz. Basta. Les agradezco.